Hace aproximadamente 760 años antes del nacimiento de Cristo, Jeroboam II reinaba sobre el próspero reino del norte de Israel. A pesar de la expansión de las fronteras y la prosperidad, la decadencia moral y espiritual impregnaba la sociedad. La idolatría, especialmente la introducida por los becerros de oro de Jeroboam, trajo males como el alcoholismo y la prostitución religiosa. Dios, viendo a la nación como su esposa, eligió al profeta Amós para advertir sobre el inminente juicio. Posteriormente, Oseas, instruido por Dios, se casó con Gomer, una mujer afectada por la decadencia moral, representando la relación de Dios con Israel. El matrimonio floreció inicialmente, pero Gomer se desvió. Después de tener hijos, sus escapadas la llevaron a la ruina. Sin embargo, guiado por el amor divino, Oseas la buscó, la compró de vuelta del mercado de esclavos y la restauró como su esposa. Este acto ejemplifica el perdón y el amor que Dios tiene por su pueblo, incluso ante la infidelidad. La historia destaca la necesidad del perdón ilimitado, subrayando que perdonar no es aceptar el pecado, sino buscar la restauración. El amor perdonador de Dios se ejemplifica en Oseas, enseñando que, como Él, debemos perdonar constantemente, sufriendo con el pecado ajeno y buscando la reconciliación. Bienvenidos al canal Cultura y Curiosidades. ¿Quién fue Gomer en la Biblia? La historia de la esposa de Oseas. Gomer, mencionada en el Antiguo Testamento, fue la esposa del profeta Oseas. Su característica principal conocida en la Biblia es su infidelidad. El significado exacto de su nombre, posiblemente perfección o integridad, no es totalmente claro. Contexto histórico. Gomer vivió durante el siglo VIII a.C. en Israel, en el periodo del Reino Dividido. El Reino del Norte, donde vivían Gomer y Oseas, estaba gobernado por Jeroboam II. El contexto social y religioso estaba marcado por la prosperidad, pero también por la injusticia, la corrupción y la apostasía religiosa. Matrimonio de Gomer y Oseas. Dios instruyó a Oseas a casarse con Gomer, una mujer de prostitución, y tener hijos de prostitución, como una representación simbólica del alejamiento de Israel del Señor. Gomer dio a luz a 3 hijos, Yesriel, Lo-ruhama y Lo-ammi, cada uno simbolizando aspectos de la infidelidad de Israel. Significados de los hijos de Gomer. Yesriel representaba el juicio inminente de Dios sobre Israel. Lo-ruhama simbolizaba la falta de compasión divina hacia el Israel impenitente. Lo-ammi indicaba la violación completa del pacto, ya no siendo reconocidos como pueblo de Dios. Reconciliación y promesa de perdón. El relato bíblico no confirma si todos los hijos eran biológicos de Oseas, pero destaca la infidelidad de Gomer. El matrimonio entre Gomer y Oseas se considera real, pero con propósitos simbólicos. Al igual que Oseas se reconcilió con Gomer, representando la gracia divina, la promesa de perdón y bendiciones futuras se cumplió en Cristo. Gomer, figurativamente, representa a todos los pecadores infieles que, por la gracia divina, se reconcilian con Dios mediante la obra redentora de Cristo. A veces, cometemos pequeños errores en nuestra vida diaria que requieren perdón, tal vez una palabra dura o una acusación impulsiva. Sin embargo, en lugar de liberar estos incidentes, permitimos que la herida se acumule, corroyendo nuestras relaciones con amargura y resentimiento. Ya sea un error menor o algo más grave, como el pecado de Gomer, tendemos a dar vueltas al problema, castigándonos inconscientemente al recordarlo repetidamente. Manejamos grandes heridas que a veces persisten en nuestros pensamientos, requiriendo tiempo para la curación. Sin embargo, con cada retorno de estos pensamientos destructivos, es crucial recordarnos a nosotros mismos que ya hemos perdonado, reforzando cuanto hemos sido perdonados por Dios. Debemos pedirle que elimine los sentimientos perjudiciales de nuestra mente. Perdonar no implica sufrir en silencio. La necesidad de una comunicación abierta requiere que expresemos nuestros pensamientos y sentimientos, discutiendo abiertamente nuestras heridas y buscando el apoyo de la pareja para superarlas. Expresar nuestras preocupaciones con amor y cuidado es vital, ya que compartimos lo que está en nuestro corazón, cumpliendo con nuestra necesidad y obligación. Además, perdonar no significa aceptar pasivamente los errores recurrentes. Puede requerir una reflexión profunda sobre nuestra personalidad y hábitos, eventualmente resultando en cambios en nuestro estilo de vida. De la misma manera que Dios toma medidas positivas para guiarnos, podemos considerar estrategias que nos ayuden a evitar trampas en el futuro. En el corazón del perdón está la disposición para soportar el pecado del otro, absteniéndose de retaliar o hacer que la persona culpable pague por sus errores. Absolverla de toda culpa es esencial. Este amor perdonador puede ser una herramienta poderosa para transformar corazones y vidas de maneras sorprendentes. La historia de Oseas y Gomer destaca la lección del perdón, donde el amor y el perdón de Dios impregnan toda la narrativa. Aunque Dios no cierra los ojos al pecado, su constante amor por los pecadores es evidente en la historia de Israel. Incluso ante los errores recurrentes del pueblo, Él nunca dejó de amarlos.
De la misma manera, debemos amar y perdonar, llevando nuestras heridas a la cruz de Cristo, donde depositamos nuestras culpas y encontramos el perdón divino. Al perdonar completamente, liberamos nuestra mente del resentimiento, derribando las barreras que impiden el crecimiento en nuestras relaciones.